Vamos a ver los virus. Los virus no presentan las características que encontramos en los seres vivos. Por empezar, los virus no son células. No comen, no crecen, ni respiran, ni metabolizan, tampoco se reproducen entre sí, ni presentan homeostasis, ni tampoco irritabilidad. Un virus consiste en una cápside de proteínas y en el interior material genético, que puede ser ADN o puede ser ARN, uno de los dos. No van a estar los dos en el virus. Estas estructuras son glucoproteínas, o sea, proteínas unidas a hidratos de carbono, y este es simplemente un esquema de un virus. Dice virus desnudo porque no presenta una cubierta lipídica como los virus envueltos que veremos en la próxima diapositiva. Estos virus envueltos son iguales a los anteriores. Esto en verde es la cápside, esta es la información genética, pero hay una envoltura alrededor de la cápside similar a la membrana plasmática de una célula. Repito que el virus no es una célula, pero la envoltura tiene la misma estructura que la membrana plasmática. Y sobre la membrana encontramos las espículas. Los bacteriófagos son otro tipo de virus que infectan bacterias. Si bien la estructura es muy diferente a simple vista, en el fondo es similar. O sea que esta es la cápside y dentro de la cápside está el material genético. Vamos a ver cómo infecta un virus a una célula. En primer lugar, recordemos que para que un virus se pueda multiplicar, tiene que poder ingresar a una célula. No pueden hacerlo fuera de las células. Para que un virus entre a una célula, primero se tiene que unir a una proteína de la membrana de la célula, que la vamos a llamar proteína receptora. Si el virus no se une a la proteína receptora, no va a poder entrar. Esta unión se denomina adsorción. Entonces, una vez unido, ingresa la cápside a la célula. Y dentro de la célula, el ADN o el ARN, este rulito es el ADN o el ARN, sale de la cápside. Este proceso se llama descapsidación. ¿Y ahora qué va a hacer la célula? La célula va a tratar a ese material genético como si fuera suyo. No se va a dar cuenta que es un material genético proveniente de un virus. Entonces, si ese material genético, ¿qué va a tener? Va a tener información para fabricar proteínas del virus y también hidratos de carbono del virus. Entonces la célula, como si ese ADN fuera suyo, va a fabricar eso. Va a fabricar proteínas del virus, hidratos del carbono del virus, y también va a fabricar más material genético del virus, o sea, varias copias del ADN o del ARN del virus. Entonces todas las piecitas, todas las partes del virus se arman y forman cápsides. Cápsides unidas también a las glicoproteínas que acá no se ven. Entonces, una vez que los virus se acumulan tanto dentro de la célula estalla. Este proceso de ruptura de la célula se llama lisis. Lisis significa ruptura. Un virus envuelto se reproduce con el mismo mecanismo que un virus desnudo. Vamos a verlo acá con un poquito más de detalle, pero es lo mismo que lo anterior. Acá tenemos que el virus envuelto puede entrar por dos mecanismos, dependiendo del virus. Algunos entran por un proceso llamado endocitosis, que lo veremos mejor en el capítulo de membrana, y en otros casos la envoltura del virus se fusiona con la membrana de la célula y entonces la cápside entra. Siempre recordemos que el virus se tiene que unir a un determinado receptor y no importa si entra por endocitosis o porque las membranas se fusionan, lo importante es que a la célula entra la cápside. Una vez dentro de la célula se produce la descapsidación, que era la salida del material genético,
Y como dijimos antes, con este material genético, la célula va a fabricar glucoproteínas del virus, proteínas de la cápside del virus e información genética del virus. O sea que estos tres son los componentes del virus, que ahora se van a armar, se van a unir, se van a armar, a ensamblar para formar nuevos virus. ¿Cómo lo hacen? Las glicoproteínas van a la membrana y se insertan acá. Por otra parte, las proteínas de la cápside se ensamblan con el material genético y forman cápsides, con el ADN o el ARN adentro. Entonces la partícula, la cápside, acá empuja a la membrana como queriendo salir de la célula y sale, pero llevándose un pedacito de membrana. Este pedacito de membrana va a ser la envoltura del virus. Y esta parte, esta envoltura, no fue fabricada con información del virus, sino que, por decirlo de alguna manera, el virus se la roba a la célula. Si los virus salen de la célula de esta manera, que se llama brotación o gemación, salen gradualmente, de a poco, la célula puede seguir viva. En este caso hablamos de una infección crónica. Pero si salen muchos virus a la vez, lo que terminan haciendo es despedazando la membrana de la pobre célula, y en ese caso la célula sufre una ruptura, una lisis, como en el caso anterior. O sea que, resumiendo, la infección puede ser crónica y desembocar en una infección lítica. También puede ocurrir otra particularidad, depende del virus, también no todos los virus lo hacen, por ejemplo el virus del SIDA sí, que es un ciclo lisogénico. También lo hacen los bacteriófagos. De paso vamos a ver la diferencia entre un bacteriófago y los otros virus. El bacteriófago no ingresa a una célula, sino que inyecta el ADN como si fuera una jeringa, ¿no? Entonces, acá el ADN se inserta con el ADN de la célula. Entonces tenemos una célula que tiene un ADN suyo, pero metido acá tiene el ADN del virus. El ADN del virus en este caso se llama provirus. Y este virus puede permanecer inactivo durante mucho tiempo y la célula seguir viviendo normalmente. De pronto un día el virus se activa y comienzan a fabricarse los componentes del virus, se arman los virus y la célula estalla liberando los virus nuevamente. O sea que este es el ciclo lisogénico, el ciclo en que el virus transcurre en un estado latente, en un estado inactivo, hasta desembocar en una infección lítica y la muerte de la célula. Resumimos el ciclo de replicación viral. Para multiplicarse el virus debe ingresar a una célula, o sea, infectarla. Para eso se tiene que unir a un receptor. Una vez unido al receptor entra, el material genético sale de la cápside y la célula comienza a fabricar los componentes del virus, con la información genética del virus. Los virus se arman dentro de la célula, salen y la célula muere. Y abajo vemos que según el tipo de virus, la infección puede ser lítica, crónica y después desembocar en lítica, o lisogénica y también desembocar en una lisis. Como dijimos, la célula aporta la maquinaria, los materiales y la energía para fabricar virus. El virus solo aporta la información genética. Por eso decimos que los virus son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué significa cada término? Parásitos porque se multiplican utilizando a una célula y no por sí mismos. O sea, un parásito es alguien que perjudica a otro, o sea, que se beneficia, pero perjudicando a otro. Intracelulares porque lo hacen dentro de la célula, se multiplican dentro de la célula, y obligados porque no tienen otra opción, no pueden multiplicarse de otra manera que no sea infectando a una célula.
Otras consideraciones sobre los virus es que el virus, para infectar una célula, primero tiene que entrar al cuerpo. Según el tipo de virus, algunos entran por vías respiratorias o también por los ojos, otros entran por la sangre, otros entran por relaciones sexuales y también pueden entrar por una combinación de, por ejemplo, puede entrar por la sangre y por relaciones sexuales. Eso también depende del tipo de virus. Una vez dentro del cuerpo, el virus puede infectar a más de un tipo de células, pero recordemos que las células tienen que tener receptores, y también puede infectar a más de una especie y provocar distintos efectos en una o en otra especie. Por ejemplo, el virus de la rabia infecta al hombre y también al perro y al murciélago. Todas las especies son infectadas por algún tipo de virus. Y los virus nos infectan continuamente, solo que no nos damos cuenta porque algunos son neutralizados por el sistema inmunitario, otros sí requieren que nos vacunemos porque son perjudiciales y pueden provocar la muerte, y para otros lamentablemente no hay vacuna disponible. Terminamos así con el tema de los virus.